1-2017. A ver, igual que la anterior vez, van a haber muchas preguntas que se van a ir repitiendo durante varios parciales. Así que solo vamos a ver la primera vez de esa pregunta. Vamos a explicar por qué es la respuesta y más adelante solo vamos a escoger. Ya, entonces empezaremos con el 1-2017, la pregunta número 1. Me dice, el potencial químico, ya, el potencial químico de un disolvente líquido puro A comparado con el potencial químico de líquido A en una disolución es siempre, y aquí me está dando las opciones menor, mayor, igual, no se puede saber ninguno. Para responder esta pregunta que se va a repetir bastante, vamos a explicar lo siguiente. Ya, como es la primera vez que estamos haciendo, lo explicaremos en la primera. A ver, esto es para la pregunta número 1 de este examen. Imagínense que estamos comparando aquí al componente A cuando está puro, ¿ya? Y al componente A cuando está en una mezcla. Entonces acá, aparte del componente A, también va a tener un componente X, Y, ya puede tener más, pero está en una mezcla. A ver, aquí hay un potencial de A puro. Aquí también A va a tener un potencial, pero está en una mezcla. ¿Ya? Cuando tengan que comparar esto, A en un estado puro y A en una mezcla, lo que tienen que hacer es que siempre se cumple que A puro es mayor a A en una mezcla. ¿Ya? Siempre se va a cumplir esto. A puro siempre va a ser mayor que cuando está en una mezcla. A ver, en base a eso, ¿qué nos dice la pregunta? El potencial químico de un disolvente líquido puro. Ya estamos comparando el puro con el potencial de un impuro. El puro siempre es mayor que el impuro. Entonces me dice, el potencial químico de un disolvente líquido puro A comparado con el potencial químico del líquido A en una disolución es siempre mayor, ¿no ve? El puro siempre es mayor que el de la mezcla. Ya, vamos con el siguiente. Considere una solución a 40 grados centígrados de un líquido A con un soluto B volátil, de la fracción molar de B es 0,2, la presión de vapor de A puro es 275. ¿Cuál es la presión de vapor de A del líquido A sobre la solución? Ya como tenemos aquí unos pequeños datos, tenemos que calcular. Ya es un pequeño ejercicio, por decirlo así. A ver, también lo haremos rápido. Aquí tenemos la pregunta número 2. Los datos son los siguientes. Ya no voy a volver a subir, pero me dice que tenemos a 40 grados centígrados un líquido que tiene el componente A y tiene el componente B. Dice que la fracción del componente B es de 0,2 y también me da la presión de vapor de A puro, cuyo valor es 275. Y el enunciado me está pidiendo la presión de A sobre el líquido. Esto me está pidiendo. Ya, cito nomás es. A ver, entonces, ¿cómo haríamos esto? Ley de Raúl, ¿no ve? Presión de A, ¿qué viene a ser? Es fracción de A por la presión de A puro. Ya, de dato la presión de A puro nos da, pero la fracción de A no nos da, pero sabemos que debe ser 0,8. Ya, ahí tienen todo, entonces la presión de A sale 220 milímetros de mercurio. Eso buscamos en las respuestas y esta sería la respuesta de la pregunta número 2. A ver, viendo las opciones, la respuesta C. Eso es 220 milímetros de mercurio. Vamos con el tercero. En el proceso de mezclado, para obtener una solución ideal, el cambio de entalpía en unidades del sistema internacional es, aquí tengo valores, 1, 0, 8,314, faltan datos, ninguno. Ya estamos hablando de una solución ideal. Entonces, otra vez, como es la primera pregunta, explicaremos esto. Directamente, cuando tengamos una solución ideal, se cumple lo siguiente. Una solución ideal no desprende ni absorbe calor. Eso quiere decir que en una solución ideal, el delta H de la mezcla vale 0. Una solución ideal también implica volúmenes aditivos, es decir, si mezclan 20 ml de agua más 20 ml de etanol, la solución tiene 40 ml. Eso es una solución ideal. Pero ustedes saben que eso no se cumple, ¿no ve? Siempre hay una pequeña diferencia. Estas dos son las condiciones para una solución ideal. Delta H 0 y delta B 0. Ahora, desde ahora les adelanto que, aunque sea solución ideal, el delta S de la mezcla es mayor a 0. A ver, volveremos entonces. Me dice, en el proceso de mezclado para obtener una solución ideal, el cambio de entalpía.
Ya no me importan las unidades, yo sé que es cero. Vamos con el siguiente. El etanal. Etanal. ¿Con cuál de las siguientes sustancias podría formar solución ideal? Y me da distintos compuestos. A ver, para esto simplemente es recordar conceptos de solubilidad. Un compuesto A es soluble en un compuesto B siempre y cuando sean de la misma naturaleza. A ver, etanal es un aldehído. Entonces tiene que ser solución ideal con otro aldehído. Viendo las opciones, la opción número A. Ya, aldehído con aldehído, alcohol con alcohol, ácido con ácido y así. Ya me entenderán. Siguiente. Siguiente. La temperatura de aquella solución que presenta una temperatura constante de solidificación se denomina. A ver, ¿qué entendemos por temperatura constante? Es decir, que solo es un valor. Es decir, que solo se realiza en una sola etapa. Ya porque recordarán la clase del equilibrio sólido-líquido, había curvas de equilibrio, ¿no ve? Entonces, para pasar de sólido a líquido, primero tenemos que pasar por el equilibrio. Así que había un inicio de la fusión y un final de la fusión. Pero cuando sea constante, una temperatura constante de solidificación, es cuando lo hacemos en una sola etapa. Es decir, cuando pasamos por el punto eutéctico. Ya, entonces, de aquella solución que presenta temperatura constante de solidificación es eutéctica. Vamos por el 6. Considera un sistema de dos fases con dos componentes. ¿Cuántas variables independientes son necesarias para describir el sistema? Ya un pequeño ejercicio, lo haremos aquí abajo. Me dice variables independientes. Eso es lo mismo que decir varianza o grados de libertad. A ver, y la fórmula ustedes yo creo que ya la saben, es igual a componentes menos fases más 2. Según ese enunciado, dos componentes, dos fases. Es decir, el número de variables independientes es igual a 2. Volviendo aquí, entonces, opción B. Vamos con el 7. ¿Es posible tener agua líquida por encima de 100 grados centígrados? Veamos las opciones. Siempre, nunca, por debajo de una atmósfera, por encima de una atmósfera, ninguno. A ver, otra vez, para explicar esto, que es una pregunta que se repite bastante, haremos abajo, ya para tener agua por encima de 100 grados centígrados. La pregunta número 7. Para eso vamos a tomar de referencia datos que ya conocemos, ¿ya? Porque en base a eso vamos a deducir qué es lo que sucede. Por ejemplo, consideraremos La Paz y consideraremos nivel del mar. A ver, en La Paz tenemos aquí un líquido y un vapor. El paso para esto es 89 grados centígrados aproximadamente, ¿no ve? La temperatura de ebullición. ¿Y esto se cumple cuándo? Cuando la presión es 495. En el nivel del mar, el paso del líquido hacia el vapor es 100 grados centígrados y esto se cumple a 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? Hasta aquí, ¿qué podemos notar? Que a medida que aumenta la presión, va aumentando la temperatura de ebullición. Ya. Entonces, para el enunciado quiere que deduzcamos cuándo se puede tener agua líquida a una temperatura mayor a 100 grados centígrados. ¿Cuándo puede ocurrir esto? A ver, viendo nomás lo que está ocurriendo aquí. Si coloco entonces un caso X donde la temperatura sea 110, ya con 110 ya estamos cumpliendo más de 100. La presión, la presión, ¿cuánto debería ser viendo esto? Aproximadamente, más de 760, ¿no ve? Si hemos aumentado la temperatura de ebullición. ¿Cuánto será? ¿800? Ya seguimos la tendencia nada más. Y si quieren nos podemos dar otro caso Y para que lo noten de nuevo. Si estamos aumentando la temperatura de ebullición, digamos que ahora sea 120, ¿ya? La presión, ¿cuánto debería ser? Debería seguir aumentando, ¿no ve? Debe ser pues 850, no sé, pero es más, es un valor más alto que el anterior. Ya, con esto, ¿qué deducimos? A ver, para tener agua líquida a una temperatura mayor a 100 grados centígrados, a partir de este caso, la presión debe sobrepasar 760. Entonces, esto se cumple a una presión mayor a una atmósfera. A una presión mayor de una atmósfera.
Vamos con las opciones. ¿Es posible tener agua líquida por encima de 100 grados centígrados? Van viendo las opciones. La opción D, por encima de una atmósfera. La 8. En la formación de una solución ideal, ¿cuáles de las siguientes condiciones son ciertas? Aquí abajo ya hemos aclarado lo que es una solución ideal. Delta H de mezcla cero, delta B de mezcla cero y la entropía mayor a cero. Eso es una solución ideal. A ver, en las opciones, delta H cero, pero delta B distinto de cero. Nada que ver la opción A. Opción B, delta H distinto de cero. Ya nada que ver esa opción. Siguiente opción, delta H cero y delta S cero. No, no ve, delta S también tiene que ser mayor a cero. Y la opción D, delta H0 y delta B0. Esa sería la respuesta. Vamos con la 9. Para una sustancia pura, a cierta presión y temperatura, se verifica que el porcentaje del sólido es menor que del líquido, menor que del gas. ¿En qué estado de agregación se encuentra esta sustancia? A ver, para esto vamos a hacer de nuevo la aclaración, porque también es una pregunta que se repite bastante. Imagínense que acá tienen un sólido, acá tienen un líquido y aquí tienen un gas, cada uno con su respectivo potencial. ¿Ya? Aquí estamos comparando fases, estados de agregación. El estado más estable de acá es el que tenga ya el más estable y por ende el que existe es el que tenga menor potencial. El más estable, el que existe, es el que tiene menor potencial. Cuando comparamos así, fases, sólido, líquido y gas, el que tenga menor potencial es el estable, es el que existe. Viendo acá las opciones, sólido es el menor de todos, ¿no ve? Entonces, sólido es el que existe, es el que se encuentra la sustancia. Vamos con la 10. ¿Cuántos grados de libertad, es decir, la varianza, existen cuando se tiene agua pura en el punto triple? ¿Cuántos grados de libertad existe cuando tenemos agua en el punto triple? A ver, para ello, el punto triple, ¿cuál es? Lo colocaremos en una gráfica para que lo entienda. A ver, el punto triple es el punto en el que coexisten sólido, líquido y gas. Y mediante una gráfica se representa del siguiente modo. En coordenadas presión-temperatura, tenemos curvas más o menos así, así, así y así. Ya. Aquí sí, aquí existe sólido, aquí existe líquido y aquí existe gas. Este punto de intersección de las tres curvas, ese es el punto triple. Ya, punto triple, coexisten los tres. A ver, me está pidiendo la varianza en ese punto triple. A ver, primero que nada, la fórmula es componentes menos fase más 2. A ver, ¿cuántos componentes hay? Estamos analizando el agua pura, ¿no ve? Al agua pura. Entonces, hay solo un componente. ¿Cuántas fases hay en este punto triple? Los tres, ¿no ve? Porque estamos en el punto donde existen los tres. Menos 3 más 2. ¿Cuánto es la varianza? 0. En el punto triple, la varianza es 0. No necesita definirse ninguna variable independiente para definir este punto. Este punto, por si acaso, se conoce como un punto invariante. Entonces, en el punto triple, los grados de libertad son 0. Ya, y ahí se fue el primer examen. Van a ver que estas preguntas del primer examen que estamos haciendo se van a repetir bastante en los exámenes posteriores. Vamos entonces con el 2-2017. Ya. Tenemos entonces lo siguiente. En el proceso de mezclado, para obtener una solución ideal, el cambio de entalpía en unidades del sistema internacional es, ya lo hemos explicado arriba, en una solución ideal no hay entalpía ni variación de volumen. Entonces, 0. El 2. Considera un sistema de dos fases con un único componente. ¿Cuántas variables independientes son necesarias para describir el sistema? Aquí arriba lo haremos. Componentes menos fases más 2. A ver, me dice dos fases con un único componente. A ver, dos fases con un único componente. Entonces, la varianza es 1. Ya, vamos con el 3. El potencial químico de una disolución líquida
en un disolvente líquido A en una solución, comparado con el potencial químico del líquido puro, es siempre, esto ya lo hemos explicado ahí arriba, ¿no ven? Habíamos dicho que siempre el puro es mayor al que está en una mezcla, o si quieren llamarle impuro. Siempre el puro es mayor. A ver, entonces, el potencial químico de un disolvente A en una solución, estamos hablando del impuro, comparado con el puro, es siempre menor, ¿no ve? El impuro siempre es menor que el puro. Ya, vamos con el 4. Considera una solución a 40 grados centígrados de un líquido A con un soluto B volátil, donde la fracción molar de B es 0,1, la presión de vapor de A puro es 200. A dicha temperatura, ¿cuál es la presión de vapor del líquido A sobre la solución? A ver, es un ejercicio muy parecido a lo que era del anterior examen, pero lo colocaremos. El 4. Tenemos a una temperatura de 40 grados centígrados, la fracción de B me dice que es 0,1, me da la presión de A puro igual a 200 milímetros de mercurio, y me está pidiendo la presión de A en el líquido, es decir, simplemente presión de A. Por ley de Raúl sabemos que esto es fracción de A por presión de A puro. Ya, entonces presión de A puro ya se tiene, fracción de A, ¿cuánto valdría ser? 0,9, ¿no ve? 0,9 por 200, esa es la presión de A, 180. Ya, igualito que el anterior examen, otros datos, ¿no ve? Si se dan cuenta eran otros datos nada más. 180. A ver, aquí estamos en la 4, la opción número D, 180. Vamos con el siguiente. El 5. ¿Es posible tener agua líquida por encima de 100 grados centígrados? Arriba ya hemos hecho el análisis de cuándo se cumple esto. Se cumple cuando la presión sea mayor a una atmósfera. Entonces, siempre, nunca, por debajo de una atmósfera, ninguna, forzadamente. Ninguna, ¿no ve? Lo que tiene que ser por encima de una atmósfera. Arriba ya hemos hecho la deducción de eso. Vamos con el 6. La regla de las fases se expresa mediante la fórmula variancia es igual a componentes menos fase más 1, cuando presión y temperatura son variables. Presión y temperatura son constantes. Alguno de ellos es constante. Esta ecuación está mal formulada y ninguno. A ver, no sé si saben, lo escribiremos aquí abajo porque estamos avanzando bien nomás. Vamos a acabar rápido al parecer. Me está dando esta ecuación. Variancia es igual a componentes menos fases más 1. Me está pidiendo cuándo se cumple esta ecuación. Entonces, tenemos que recordar las siguientes ecuaciones. Primero tenemos la clásica, componentes menos fase más 2. Esta se cumple con presión y temperatura variable. Después tenemos componentes menos fase más 1. Aquí se cumple con presión constante y T variable, o presión variable y temperatura constante. La cosa es que uno de los dos es constante y el otro es variable. Ahí se cumple eso. Después tenemos componentes menos fase más 0, así que ahí nomás se queda. Esto es cuando presión y temperatura son constantes. Ya, esas tres tenemos. Entonces, aquí me está dando, en esta pregunta 6, el segundo caso, ¿no ve? Donde uno es constante y el otro es variable. Vamos a las opciones entonces. Alguno de ellos es constante. La opción número 6. La opción número 7. El descenso de la presión de vapor está dado por la ecuación. Y aquí tengo distintos valores de la ecuación. El descenso de la presión de vapor. A ver, el descenso de la presión de vapor, que es una propiedad coligativa, ¿no ve? A ver, la fórmula del descenso de la presión de vapor. Del descenso de la presión de vapor. ¿Cuál viene a ser? Esto deberían recordar de química 100, o si no, creo que en físico-química igual están las ecuaciones cuando avanzan teoría. A ver, delta P es igual a la fracción del soluto por la presión del disolvente puro. Ese es el descenso de la presión de vapor. Ya, pero lastimosamente las opciones me está dando con numeritos. Fracción 1, presión 2, fracción 2, presión 1, así me están dando las opciones. Así que tenemos que definir lo siguiente. Casi siempre se toma la siguiente conveniencia de números. El 1 es el disolvente y el 2 es el soluto.
Ya, esa conveniencia de número se toma. Así que delta P, ¿qué viene a ser? Fracción 2 por presión 1 pur. Esa es la ecuación de descenso de la presión de vapor. Fracción 2, presión 1 pur. A ver, entonces aquí, fracción 2, sería la opción D, ¿no ve? Fracción 2, presión 1 pur. La 8, considera el diagrama triangular de la figura. A ver, este examen tiene una figura. Así que debe referirse a este, ¿no ve? Ya, el diagrama triangular de la figura. La mezcla cuya composición corresponde 12% de A, 20% de B. Se halla en equilibrio con otra solución cuya composición de A es distintos valores. Incluso me da una opción que presenta solo una fase. A ver, tal vez es esa opción, presenta solo una fase. Primero que nada, como me está dando valores para una mezcla, graficaré esa mezcla en el diagrama. 12% de A, 20% de B. Ya, 12% de A y 20% de B. Ese puntito. A ver, lo encontraremos acá. De C sería lo restante, pero con 2 es suficiente. 20% de B. A ver, este es B. Aquí está 100 de B. Así que este extremo 0 de B. 10 de B, 20 de B. Tiene que estar en esa línea. Ya tenemos 20 de B. 12 de A. Aquí es A puro, así que aquí sería A0. Aquí sería 10 de A. Y para 12 de A sería poquito más, ¿no? Ahí más o menos. Ese es el punto de mezcla. A ver, viendo nomás el punto de mezcla, de entrada ya se define una sola fase, ¿no ve? Aquí es una fase y aquí son dos fases dentro de la curva binodal. Entonces está una fase, no hay donde más pensar, una fase nomás. Ya, entonces esta opción era, presenta solo una fase. Ya, vamos con el 9. Otra vez, con referencia al diagrama, otra vez tenemos que utilizar esto. ¿Cuál de las siguientes mezclas presenta una sola fase? Ya, nota que solo se indica la composición en A y B, el resto se supone de C. A ver, ¿cuál de las siguientes mezclas es una sola fase? O sea, ¿cuál de estas composiciones queda aquí afuera? Así va a ser una fase. A ver, graficaremos uno por uno y en base a eso vamos a decidir. El primero es 50 de A, 40 de B. Ya, el primero es 50 de A y 40 de B. A ver, este punto graficaremos. 50 de A. Si aquí es A puro, entonces aquí es A0, 10, 20, 30, 40. Esto es A50. Ya. Después, 40 de B. Aquí es 100 de B, así que aquí es 0 de B. 10, 20, 30, 40. Más o menos por aquí. Entonces, queda dentro de dos fases. Esta primera composición tiene dos fases. Entonces, no es respuesta. No es la respuesta porque quiere el que presente una sola fase. Ya, A no es respuesta. Vamos con B. 40 de A, 10 de B. 40 de A y 10 de B. Ya, otra vez. A aquí sería 100, entonces 0, 10, 20, 30, 40. En esta línea. 10 de B. Así que aquí, como aquí es B100, aquí sería B0, B10. Aquí, ahí sería el punto de mezcla. 40A, 10B. Una fase, ¿no ve? Está quedando ahí afuera de la curva, entonces esta es una fase. Entonces, esta sería la respuesta, ¿no? Si esta es una fase, esta sería la respuesta. Pero, si verifican los demás puntos, este va a quedar dentro de dos fases. ¿Para qué vamos a graficar? Este también queda en una fase. No sé, se habrán equivocado al colocar estas composiciones. Tal vez esto era 80 de A, pero los dos cumplen una fase. Así que no les puedo decir cuál será la respuesta. Si los dos cumplen. Vamos con el 10. Con referencia al diagrama, otra vez al de aquí abajo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? ABC totalmente miscibles a cualquier proporción. Y tengo prácticamente condiciones de miscibilidad e inmiscibilidad. A ver, antes de analizar opción por opción, esta curva, este diagrama, sirve para encontrar una mezcla, pero esta curvita que tienen aquí abajo les define lo siguiente. Les define que existe una solubilidad parcial
en estos dos componentes, A y B. ¿Por qué? La curvita está al lado de A y B, ¿no ve? Entonces, entre A y B hay solubilidad parcial. Si la curvita, esta curva binodal, estaría aquí, así, más o menos, si esta curva fuera ahí. Si esta curva fuera ahí, entonces la solubilidad parcial, miscibilidad parcial, como quieran decirle, es entre B y C. Ya, supongo que con eso ya me han entendido. Entonces, entre A y B hay la solubilidad parcial. Vamos a las opciones. Opción número D. A y B son parcialmente miscibles. Ya. Otro examen que se fue. Como han visto, varias preguntas repetidas del 1-2017 en este examen del 2-2017. Vamos con el 1-2018. Ya, hasta ahora, alguna consulta, cualquier cosa me avisa. Ya, vamos con el 1-2018. Pregunta 1. El potencial químico de un disolvente líquido A en una solución. Ya me está hablando de un impuro, comparado con el potencial químico de líquido puro. Es siempre, el impuro siempre es menor al puro, ¿no ves? Entonces, menor. Arriba ya hemos explicado eso. 2. La presión de vapor de una disolución de sal común en agua a una temperatura dada es igual a la presión de vapor del agua, menor que la presión de vapor proporcional al punto de fusión. Ya, a ver, antes de analizar las opciones, esto que me está dando acá es propiedades coligativas. Presión de vapor de una disolución de sal común en agua. A ver, entonces esta explicaremos. La pregunta número 2. A ver, digamos que tomaremos aquí el caso de la disolución. Entonces, como estamos hablando de una disolución de cloruro de sodio, quiere decir que aquí hay cloruro de sodio y también hay agua, ¿no ve? Ya, lo compararemos con el puro. O sea, simplemente agua. Ya. A ver, vamos a comparar en este caso presiones, ¿ya? Porque las opciones está todo en función a las presiones. Aquí, esta disolución tiene una presión 1, presión de la disolución 1. Esta va a tener una presión 2. Esta presión 2 directamente es la presión de vapor del agua pura. Solo es agua, ¿no? Entonces, si comparamos estas dos presiones, ¿cuál creen que sea mayor? ¿Cuál creen que sea menor? El 2 es mayor opción. Sí, exacto, el 2 es mayor. Cuando a un puro, al agua pura, le aumentamos algún soluto, le va a rebajar la presión. Eso es del descenso de la presión de vapor debido a una solución. Química sí, ¿no ven? Entonces, la presión de vapor del agua es mayor a la presión 1, es decir, a la presión cuando el agua está en una disolución. ¿Ya? Ahora sí podemos analizar las opciones. A las opciones. Ya, entonces, la opción B me dice, volveremos a leer primero antes de analizar las opciones. La presión de vapor de una disolución de sal común a una temperatura dada, me está diciendo la presión de la disolución. Opción B me dice que es menor que la presión de vapor del agua a esa temperatura. Entonces me está diciendo que es menor a la presión del agua puro, ¿no ve? Opción número B. Si lo demás analizan, van a ver que no tiene sentido. Vamos con la 3. Al formar una disolución ideal, delta S de mezcla es, arriba ya lo hemos explicado, ¿no ve? En una solución ideal, delta H es 0, delta B, delta de volumen es 0, y la variación de entropía mayor a 0. Entonces, mayor a 0. Vamos con la 4. El alcohol propílico, ¿con cuál de las siguientes sustancias podría formar solución ideal? Alcohol propílico. Otra vez, el mismo concepto de hace rato. Solución ideal. Un componente A forma solución ideal con un componente B, siempre y cuando sean de la misma naturaleza. A ver, si aquí queremos un alcohol, con otro alcohol, pues, ¿no ven? Aquí es un ácido, etanol. Entonces, con este etanol sería solución ideal. Ambos alcoholes. Vamos con la 5. La temperatura de aquella solución que presenta una temperatura constante de solidificación se denomina
Arriba ya hemos explicado eutéctica. 6. Considera un sistema de dos fases con dos componentes. ¿Cuántas variables independientes son necesarias para definir el sistema? Otra vez la varianza, componentes menos fases más 2. A ver, me está diciendo dos componentes y dos fases, ¿no ve? Entonces varianza es 2. Ya, aplicar esa ecuación nomás. Vamos con la 7. ¿Es posible tener agua líquida por encima de 100 grados centígrados? ¿Ven? Otra vez esta pregunta. Tercer examen que estamos viendo esto. ¿Es posible tener agua líquida por encima de 100 grados centígrados? Arriba ya hemos analizado y explicado que tiene que ser a una presión mayor a una atmósfera. Entonces, opción número D, por encima de una atmósfera. 8. Las propiedades coligativas de las disoluciones son aquellas que dependen del estado físico del soluto y disolvente, dependen de la naturaleza del soluto y tantos, bla, bla, bla. A ver, para responder este inciso, esta pregunta, simplemente tienen que recordar las ecuaciones de propiedades coligativas, presión osmótica, descenso de la presión de vapor, incremento, diré descenso del punto de congelación de la disolución, todas esas ecuaciones de propiedades coligativas. Y a ver, si aquí colocamos unas cuantas, a ver, solo colocaremos dos, y con eso ya se van a dar cuenta. Esta es la pregunta número 8. Tenemos presión osmótica. La presión osmótica es concentración por RT. Es despejar de la ecuación de estado nada más. Presión es igual a N sobre volumen por RT. Esa es presión osmótica. Después tenemos descenso de la presión de vapor, que es la fracción del soluto por la presión de vapor del disolvente puro. ¿Ya? Con estas dos es suficiente. A ver, ¿qué estamos notando en estas ecuaciones? Aquí, esta concentración, ¿de qué viene a ser? Del soluto, ¿no? ¿Esta concentración qué es? Es mol de soluto sobre volumen de solución. Ya. Esta fracción del soluto, ¿qué viene a ser? Moles de soluto sobre moles totales. Ya. Con esto, la primera propiedad coligativa que estamos analizando depende de los moles de soluto. Esta también depende de moles de soluto. Y si se ponen todas las ecuaciones de propiedades coligativas, van a ver que todas dependen de los moles del soluto. Entonces buscaremos una de las opciones que tenga eso. A ver, un momento. Ya estamos en la 8. Las propiedades coligativas de las disoluciones son aquellas que, a ver, yo viendo esto, depende del estado físico del soluto y disolvente, depende de la naturaleza. La opción C me dice, depende de la cantidad de moles de soluto en la disolución y no de su naturaleza. Esta sería la opción, a ver, porque depende de los moles del soluto. Es analizar las ecuaciones nomás, como han visto. Vamos con la 9. Para una sustancia pura, a cierta presión y temperatura se verifica que mu del gas es mayor a la del líquido mayor del sólido. ¿En qué estado de agregación se encuentra la sustancia? Arriba ya hemos analizado esto. Siempre que tengamos que comparar fases, la fase más estable es la que tenga menor potencial. Y por lo mismo es la fase que va a existir. En este caso, ¿cuál es menor? Sólido, ¿no ve? Entonces, es el estable, esa es la que se encuentra la sustancia. Vamos con la 10. La presión de vapor de un sólido depende. A ver, obviaremos lo del sólido. La presión de vapor depende. ¿De qué depende de la presión de vapor? De la temperatura, ¿no? Desde prefa sabemos eso. A distinta temperatura, otra presión de vapor existe. Y cuando tenemos sólido, no cambia nada. También es el mismo concepto. Depende de la temperatura, la presión de vapor. Entonces, inciso A, de la cantidad de sólido presente. Es como decir que es una propiedad extensiva. Nada que ver. Del área de la superficie libre del sólido. No tiene sentido, ¿no? Una piscina va a tener mayor presión que una gotita. Nada que ver. Opción C, del volumen del recipiente. Nada que ver. Opción D, de la temperatura a la que se establezca el equilibrio sólido-vapor. Esta sería la opción, porque es de la temperatura de la que depende cualquier presión de vapor. Ya. Otro examen que se fue. Ven otra vez preguntas repetidas. Ahora vamos con el siguiente. Ahora nos toca el 2-2018. Ya, 2-2018.
A ver, ¿qué tenemos? El potencial químico de un líquido A en una solución. Ya me está hablando de un impuro. Comparado con el potencial químico del líquido puro A, es siempre, ya. ¿Qué habíamos dicho desde arriba? Pregunta muy repetida. El puro siempre es mayor que el impuro. Así que me está diciendo que compare al impuro comparado con el puro. El impuro es menor. Vamos con el 2. Considera una solución a 40 grados centígrados de un líquido A con un sólido volátil B, donde la fracción molar de B es 0,1, la presión de vapor de A puro es 200, a dicha temperatura, ¿cuál es la presión de vapor de líquido A sobre la solución? Pregunta repetida, ¿no ve? ¿Qué tienen que hacer aquí? Ley de Raoult. Presión de A es fracción de A por presión de vapor de A puro. Fracción de A, según esto, como de B es 0,1, fracción de A es 0,9. Presión de A puro es 200. Entonces la presión de A es 0,9 por 200. 180. 3. La pregunta 3. En el proceso de mezclado, para obtener una solución ideal, el cambio de entalpía en unidades del sistema internacional es 0, ¿no ve? Otra vez esta pregunta. Número 4. El potencial químico se asocia con igualdad de entropía, igualdad de energía libre de Helmholtz, igualdad de entalpía, tendencia al escape, ninguno. A ver, esto en teoría se avanza y el potencial químico generalmente, e incluso en muchos textos, lo llaman como tendencia al escape. Ya más explicación tendrían que leer por qué se llama tendencia al escape. Vamos con el 5. La temperatura de aquella solución que presenta una temperatura constante de solidificación se denomina eutéctica, ¿no ve? Otra vez esta pregunta. 6. Considera un sistema de dos fases con un único componente. ¿Cuántas variables independientes son necesarias para describir el sistema? Otra vez entonces, componentes menos fases más 2. Componentes es 1 y fases son 2. Entonces, la varianza es 1. El siguiente, el número 7. ¿Es posible tener agua líquida por encima de 100 grados centígrados? Les gusta esta pregunta, preguntar una y otra vez, ¿no ve? A ver, ya hemos analizado arriba cuando hay agua líquida por encima de 100 grados centígrados, cuando la presión sea mayor a una atmósfera. Siempre, nunca por debajo de una atmósfera, a una atmósfera, entonces, ninguno. Porque la opción correcta es por encima de una atmósfera. Vamos con la 8. La regla de las fases se expresa mediante la fórmula varianza es igual a componentes menos fases más 1. Arriba ya estaba esta pregunta, ¿no ve? ¿Cuándo se cumple esta ecuación? Cuando alguno de ellos es constante. El número 9. El descenso de la presión de vapor está dado por la ecuación. Otra vez, arriba ya estaba la ecuación. Fracción 2 por presión de 1 puro, ¿no ve? Eso es descenso de la presión de vapor. Vamos con la 10. Determina el número de componentes para un sistema formado por hierro sólido, agua gaseosa, óxido de hierro sólido e hidrógeno gaseoso, donde además se establece el equilibrio. Aquí nos da una ecuación de equilibrio y me está pidiendo un número de componentes. A ver, esto sí necesita explicación, ¿no ve? Entonces, la pregunta número 10. De verlo, voy a anotar los datos que estaban ahí arriba. A ver, ya anotaré nomás. Tenemos agua gaseosa. Teníamos óxido de hierro sólido y teníamos hierro gaseoso. También teníamos hierro sólido. ¿Ya? Además teníamos una ecuación de equilibrio. Ya eso no lo voy a anotar, pero tenemos una ecuación de equilibrio. Me está pidiendo componentes. Ya. A ver, existe una ecuación para determinar componentes. Tal vez la han visto en laboratorio. Componente se determina con número de elementos menos número de relaciones. Relaciones nos referimos a ecuaciones que relacionan a estos elementos componentes. Eso es número de relaciones. Ya. Número de elementos fácil, ¿no ve? Contaremos. Aquí hidrógeno sería 1, oxígeno 2, hierro 3,
3, ¿no ven? Porque hidrógeno ya hemos contado, oxígeno ya hemos contado. En todo esto hay 3 elementos. ¿Ya? Hay 3 elementos. Ahora, las relaciones. Para eso justamente me ha dado aquí una ecuación de equilibrio. Esa ya cuenta como una relación. Una relación. Ahora, una relación que siempre va a estar ahí, que viene implícita, es sumatoria de fracciones igual a 1. Porque supuestamente esto es una mezcla, ¿no ven? Entonces la sumatoria de fracciones es 1. Esto siempre viene implícito. Así que tenemos dos relaciones y componente sería 1. Ya, aquí entonces viendo las opciones 2, 3, 4, 5, ninguno entonces. Ya, eso era 2 2018, vamos con el 1 2019. Para el 1 2019, antes de pasar a responder pregunta por pregunta, las teorías, estoy aclarando, las teorías de este examen son iguales a las teorías del examen 1 2018. Exactamente igualitas, no cambia nada. Lo he revisado, así que ¿qué chiste tiene que volvamos a resolver estas teorías? Igualitas a la del 1 2018, que ya lo hemos resuelto hace 2 exámenes. Así que este lo voy a pasar de largo, si es lo mismo que el 1 2018. Vámonos al 2 2019. Ya estamos terminando. Ya nos falta 2 exámenes nomás. Ya. 2 2019. A ver, tenemos entonces la primera pregunta. Si en un sistema los potenciales químicos de las fases no son iguales, el más estable será el que tiene potencial químico bajo, alto, no tiene importancia ninguno. Ya. A ver, para esto recordaremos lo que arriba habíamos escrito. Cuando estamos comparando potenciales de las fases, recuerden, sólido, líquido y gas. Cuando estamos comparando el potencial de las fases, el que sea más estable es el que tenga menor potencial. Y por lo mismo es el que existe. A ver, aquí me está diciendo si en un sistema los potenciales químicos de las fases no son iguales. El más estable será el que tiene potencial químico bajo. ¿Ve? Cuando comparamos fases, sólido, líquido y gas, el más estable es el que tiene menor potencial. Vamos al 2. En un diagrama binario, temperatura X, cuando se produce el primer vestigio de líquido, se conoce como punto de burbuja, final de ebullición, punto de rocío, ninguno. Ya, a ver, si son muy capos en su mente, ya podrían tener la gráfica más o menos como es temperatura X, y ya estarían diciendo, aquí está chocando con tal, entonces sería tal curva. Pero, para entenderlo mejor, dibujaremos la gráfica. Temperatura X. Por si acaso quiere, primer vestigio de líquido, ¿ya? Dibujaremos temperatura X. Es la pregunta número 2. Graficaremos primero que nada temperatura X. ¿Ya? Así a mano alzada, más o menos cómo saldría. ¿Ya? Temperatura X. Más o menos la curva sale algo así. Ahí y ahí. Algo así más o menos sale la curva en temperatura X. Donde esta, la azul, es la curva de los líquidos y la naranja es la curva de los vapores. Ya, por lo mismo, viendo eso nada más, definimos que aquí hay líquido, aquí arriba hay vapor y en el medio hay líquido más vapor. Ya. Ahora, me está pidiendo qué se llama el punto cuando existe el primer vestigio de líquido. Ya, primer vestigio de líquido. Entonces, para encontrar eso, ustedes pueden hacer lo siguiente. Hacer una recta en cualquier parte, no importa, ya, que choque las curvas. Ahora, lo que pueden hacer para entender mejor esto, no es necesario, pero para entenderlo mejor, pueden darse primero una dirección hacia arriba. Si no funciona, después se dan la dirección hacia abajo. A ver, trataremos primero hacia arriba. Entonces seguiremos la dirección. Estamos aquí abajito. Aquí somos líquidos. ¿Ya? Llegamos aquí, al choque con la curva de los líquidos. ¿Qué está pasando si llego aquí? Como ya estoy por empezar el equilibrio, recuerden que estoy viniendo del líquido,
ya estoy por empezar el equilibrio, significa que ya está empezando a haber un poquito de vapor, ¿no ve? Entonces aquí es primer vestigio de vapor, este primer choque. Vamos subiendo, aquí ya empieza a haber más vapor y menos líquido, ¿no ve? Hasta este punto. En este punto, todo ya se ha vuelto vapor y hay bien poquito líquido. Paso ese punto, ya todo es vapor. Entonces, este punto, ¿qué sería? Último vestigio de líquido. Y aquí arriba, todo ya es vapor. A ver, haciendo este análisis con la flecha hacia arriba, ¿he encontrado el primer vestigio de líquido? No, no, ¿ve? He encontrado aquí primer vestigio de vapor y último vestigio de líquido. No he encontrado primer vestigio de líquido. Entonces, no me sirve esa dirección. Haré con la dirección hacia abajo. Ya, partiremos de arriba entonces. Estoy aquí arriba, todo es vapor. Ya voy bajando. Choco acá. ¿Qué sucede? Como todo era vapor y ahora ya estoy ingresando al equilibrio, aquí ya tiene que aparecer el primer líquido, ¿no ve? Primer vestigio de líquido. Este entonces había sido primer vestigio de líquido. Ya. Primer vestigio de líquido. Ha chocado con la curva vapor. La curva vapor es la curva de Rocío. Entonces, este punto de primer vestigio de líquido es el punto de Rocío. Vamos a las opciones. El primer vestigio de líquido había sido punto de Rocío. Vamos con la 3. A 300 Kelvin la presión de vapor del benceno y del tolueno son, me da los valores, si la fracción en peso, o sea en masa, del tolueno es 0,64, la presión de la solución, ojo, me está pidiendo de la solución, en milímetros de mercurio es, y me da distintas opciones. A ver, entonces, otra vez necesitamos aquí explicar con esto. 3. Ya a una cierta temperatura, a 300 Kelvin, no es influyente, pero anotaremos. Tengo la presión de vapor del benceno y tengo la del tolueno. Tengo sus valores, ¿ya? Están los valores, no los voy a anotar, ahí están los valores. Además, me daba la fracción en peso del tolueno, ¿ya? En masa, 0,64. Y me está pidiendo la presión de la solución. A ver, presión de la solución es como decir la presión de operación, ¿no ve? ¿Cómo haríamos esto? Tenemos datos para el líquido, ¿no ve? Entonces haríamos fracción de benceno por la presión de vapor del benceno puro más fracción del tolueno por la presión de vapor del tolueno puro. Así sería, ¿no ve? Suma de presiones. Y cada presión por la ley de Raúl, diré, la ley de Raúl, cada uno. Ya, lo único malo aquí es que estas son fracciones molares. Aquí tienen un dato que es la fracción másica. Esta fracción másica, ustedes vuelvanlo fracción molar, ya, vuelvan la fracción molar, y con eso ya tienen también la otra fracción, ¿no? Ya, y con eso determinan la presión. Eso nomás es. A ver, esto sale, esta presión sale 90,94 milímetros de mercurio. Vamos a las opciones. Ya, tengo 30,55, 61,44, 71,44, entonces ninguno, ¿no ve? Vamos con la 4. ¿Cuántos grados de libertad posee una solución de cloruro de carbono y sulfato de sodio en agua? Ya, ¿cuántos grados de libertad? Así que me está pidiendo componentes menos fases más 2. Ya, tienen así elementos al azar. Arriba ya hemos visto cómo iban a determinar componentes, ¿no ven? Número de elementos menos número de relaciones. Con eso determinan componentes. Fases. A ver, cloruro de sodio sólido. Sulfato de amonio, sulfato de sodio sólido, diré líquido. Líquido, es solución, pues, líquido. Así que aquí tienen una fase, dos fases, y el agua líquida seguramente. Así que tienen dos fases. Ya, componentes ya saben cómo determinar, meten acá entonces todo eso y van a hallar la varianza. Ya no quiero perder el tiempo haciendo esto. Hasta ya deberían saber cómo hacer. Componentes, número de elementos, menos número de relaciones. Entonces van a hallar un valor y sale ninguno.
No sale ni 2, sale ni 3, ni 4. Sale otro valor. Vamos con el siguiente. ¿Es posible tener agua líquida por encima de 100 grados centígrados? No se cansan de esta pregunta, ¿no? A ver, arriba hemos analizado una presión mayor a una atmósfera. Aquí dice siempre, nunca por debajo de una atmósfera, ninguno. No está la opción, así que ninguno. Número 6. En el proceso de mezclado, para obtener una solución ideal, el cambio de entalpía en unidades del sistema internacional es solución ideal, entalpía 0, variación de volumen 0. Entonces, 0. Vamos con el 7. El descenso de la presión de vapor está dado por la ecuación, otra vez repetida, ¿no? Fracción 2 por presión 1 puro. 8. Cuando existe un punto azeotrópico, este se puede eliminar variando presión, volumen, temperatura, ninguno. A ver, primero que nada, tienen que saber que es un punto azeotrópico, ¿no ves? Sino, ¿cómo van a saber cómo eliminar? El punto azeotrópico tiene una definición muy similar al punto eutéctico. Simplemente que el punto eutéctico es para el equilibrio sólido-líquido, pero el punto azeotrópico es para el equilibrio líquido-vapor. Es la única diferencia, pero la definición es la misma. Cambio de estado en una sola etapa. A ver, en una gráfica más o menos es algo así. A ver, haremos temperatura versus fracción. Ya. Ustedes saben que si fuera una solución normal, algo así sale, ¿no ven? En una solución normal. Pero vamos a analizar una solución que tenga un punto azeotrópico. Si analizan una solución así, no van a ver ejercicios de esa parte en esta materia, pero algo así sería la curva. Es como tener 2 veces la curva que conocíamos. Aquí líquido, aquí vapor, y adentro de cada una de estas curvas, líquido vapor. Y fíjense aquí, hay un punto que tiene cierta composición azeotrópica y cierta temperatura azeotrópica, que cuando realizan el aumento de la temperatura a esa mezcla azeotrópica, directamente de líquido se pasa a vapor, no pasa por estos equilibrios. Es un cambio de estado en una sola etapa. Ese es el punto azeotrópico. Pasar de líquido a vapor en una mezcla en una sola etapa. Ya, ese es el punto azeotrópico. Ahora, la pregunta era, ¿cómo romper este punto azeotrópico? Ya, porque este punto azeotrópico generalmente molesta. Porque si ustedes quieren hacer una destilación, aquí no pueden hacer la destilación, ¿no ve? Porque para hacer una destilación necesitan sí o sí del equilibrio líquido-vapor. Eso hemos visto en los ejercicios. Necesitan un equilibrio líquido-vapor. Así que aquí no se puede hacer. Por eso molesta un punto azeotrópico. ¿Cómo eliminaríamos o por lo menos disminuiríamos este azeotrópico? Se hace lo siguiente. A ver, para eso tienen que recordar que esta gráfica, temperatura X, se ha realizado a una presión constante, que tiene cierto valor, pero se ha realizado a esa presión. Si ahora ustedes realizan de nuevo la gráfica, temperatura X, los mismos componentes, pero a otra presión constante, a otra presión de operación que es constante, ese azeótropo se mueve. Se realizan a otra presión. Aquí tienen temperatura, tienen fracción, pero ahora lo van a realizar a una presión constante 2. Y ahí va a haber 3, etcétera. Pero cuando lo realicen a otra presión, de acuerdo a cómo hayan variado la presión, lo pueden ir rinconando este azeótropo. Aquí estaba muy centrado. Y con esto lo rinconan un poquito. Y si hacen a otra presión más, ya es bibliográfico esto, encontrar la presión óptima, investigación y demás, van a ir moviendo este azeótropo, cosa de llevarlo a un extremo y prácticamente ya no afecta a la destilación. Entonces, el azeótropo se ha movido, pero la idea de esta es que variando la presión movemos el azeótropo. Es decir, variando la presión, vamos eliminando, por decirlo así, el azeótropo. Nunca se elimina por total un azeótropo, por si acaso, pero es válido para el término. Presión. Vamos con el 9. A presión constante. La regla de fases de Gibbs para un sistema monovariante está expresado me da distintas ecuaciones. Ya,
Haremos la explicación aquí abajo porque me ha dicho monovariante. Este término no lo hemos utilizado mucho, ¿no ve? Monovariante. A ver, entonces, lo clásico. Primero que nada tenemos que hacer la regla de fases cuando la presión sea constante. Entonces va a ser componentes menos fase más 1. Ya, primero que nada, esa sería la ecuación porque la presión es constante. Ahora, dice monovariante. Ese es el problema. Monovariante significa que solo existe un componente. Ya, reemplazando eso aquí entonces, ¿qué sería 2 menos fases? Esa es la ecuación cuando la presión sea constante en un sistema monovariante. 2 menos fases. Va, yendo aquí, opción B, ¿no ve? 2 menos fases. Vamos con el último de este examen. ¿Cuál de las siguientes sustancias no causa la elevación en la temperatura de ebullición del agua? No causa la elevación. A ver, esto de causar algún problema con la temperatura de ebullición del agua, ¿qué viene a ser? Viene a ser propiedades coligativas, ¿no ve? Aumento de la temperatura de ebullición por una solución, bla, bla, bla. Es propiedades coligativas, ¿no ve? Y en propiedades coligativas, ¿qué analizamos? Soluciones. Cloruro de sodio en agua es una solución. Alcohol en agua. Soluciones analizamos en propiedades coligativas. Ahora, aquí era algo muy interesante porque ácido clorhídrico en agua forma solución. Cloruro de sodio también se va a disolver. Pero cobre se va a disolver en agua. No se va a disolver, ¿no? Cobre no forma solución en agua. Así que no va a tener propiedad coligativa. Así que no va a afectar a la temperatura de ebullición. Directo por eso, no forma solución. Ese sería entonces del 2-2019. Vamos con el último que vamos a analizar, que viene a ser del 2-2020. Ya del 1-2020 no tengo las preguntas teóricas lastimosamente, pero tenía por si acaso, pero no tengo porque nadie me ha pasado. Así que 2-2020. Este del anterior semestre y terminamos. Ya. Hasta aquí alguna consulta, creo que nada, ¿no ves? Ya. Vamos entonces con este, el del 2-2020. Ya, me dice, si en un sistema los potenciales químicos de las fases no son iguales, el más estable será el que tiene potencial químico. Pregunta repetida, a ver, pero analizaremos de nuevo. Cuando analizamos las fases, el más estable, es decir, sólido, líquido y gas, es el que tenga menor potencial. A veces es el más estable. Entonces, será el que tiene potencial químico bajo. El 2. El etanol y el metanol forman soluciones muy cercanas a las ideales. La presión de vapor del etanol es de 44,5 y la del metanol 88,7 a 20 grados centígrados. La fracción molar del metanol en el vapor es... A ver, anotaremos los datos abajo ya, porque puede estar interesante. La pregunta número 2 es metanol y agua. Me está dando las presiones para cada uno, ¿no ve? Para el metanol y me está dando para el etanol. Ya, metanol y etanol. A ver, lo voy a copiar. Para el metanol era 88,7 milímetros de mercurio y para el etanol es 44,5 milímetros de mercurio. Ya, esos datos me daba a una temperatura de 20 grados centígrados. Y directo me decía, ¿cuál será la fracción en el vapor del metanol? Es lo que me está pidiendo. Ya. A ver, primero que nada, estas presiones que me está dando el ejercicio, las voy a considerar que son las presiones en la solución, las presiones del vapor directamente en la solución. Porque si considero que son de los estados puros, no se puede resolver. Así que se debe considerar que son directamente de la solución. A ver, si estas son las presiones ya en la solución, entonces yo sé que la presión de la solución es la suma de las presiones, ¿no? Presión del metanol más presión del etanol. ¿Ya? Si hubieran sido las presiones puros, entonces hubiera sido fracción del metanol por la presión del metanol puro, más la fracción del etanol
por la presión del etanol puro. Y si fueran puros, fíjense que aquí no tengo fracciones, ni tampoco tengo la presión. No se podría resolver. Así que no puedo asumir que sean las puras. Asumiré nomás que son directamente las de la solución. Ya, entonces sumamos esas dos presiones. Ya sumamos las dos presiones. La suma sale 133,2 milímetros de mercurio. Entonces, fracción en el vapor. ¿Qué vamos a hacer? Definición de fracción molar, ¿no ve? Presión del metanol sobre la presión de la solución. Aquí está la presión del metanol, aquí está la de la solución. Entonces, esta fracción sale 0,666. Ya. Fracción del vapor del metanol es 0,666. Viendo las opciones 0,59, 0,742, ninguno sería la respuesta. Vamos con la 3. Cuando existe un punto azeotrópico, este se puede eliminar variando. Acabamos de explicar esto, variando la presión. 4. ¿Cuál de las siguientes sustancias no causa la elevación en la temperatura de ebullición del agua? También acabamos de explicar que viene a ser el cobre porque no forma solución con el agua. Así que nada que ver propiedades coligativas ahí. La 5. Con frecuencia se expresa la relación entre la presión y la temperatura de equilibrio líquido-vapor mediante una ecuación del tipo logaritmo de la presión es igual a menos b sobre la temperatura. Esta ecuación es la ecuación de Antoine. Si recuerdan una clase, hemos analizado una ecuación de Antoine. Ya, siendo A y B constantes, distintas para cada componente. Y T la temperatura absoluta. Indicar qué suposiciones conducen a esta expresión. ¿Ya? ¿Qué suposiciones conducen a esta expresión? A ver, esto es una variación de la ecuación de Antoine más o menos, ¿ya? Entonces, opción A, la ecuación es falsa, pues cualquier función de estado depende de dos variables. No, no necesariamente. Con esta ecuación, cualquier temperatura yo obtengo una presión de vapor. No necesariamente necesita depender de otra variable más. Así que no, está bien que dependa solo de una variable. El siguiente, ninguna suposición, pues es una ecuación exacta. Con esto ya me está cerrando diciendo que esta ecuación es válida. Pues para mí esta es la respuesta, pero analizaremos las siguientes. Solo es válida para gases ideales. No, esas ecuaciones de Antoine no lo hemos visto en físico-química, pero más arriba, más adelante, van a ver que pura ecuaciones de Antoine van a utilizar para encontrar presiones de vapor y no se limita a utilizar solo en gas ideal, es para todo. Así que nada que ver que solo sea gases ideales. Siguiente opción, supone calor de latente constante, líquido de volumen despreciable y gas con comportamiento ideal. Entonces no, porque me está diciendo gas ideal. Entonces, opción B, porque es una ecuación que sirve, es una ecuación exacta o es una ecuación válida, por decirlo así. La 6, en una disolución, cada componente ejerce una presión de vapor que es proporcional a su fracción molar en el líquido. Esto expresa Henry, Gibbs, Raoult, Troughton. A ver, la ley de Troughton, creo que no han visto, la ley de Gibbs es la varianza es igual a componentes menos fase más 2. Así que no es ley de Gibbs. Ley de Henry creo que tampoco avanzan, así que por descartes es ley de Raoult, ¿no ve? Pero analizando también, en una disolución cada componente ejerce una presión de vapor que es proporcional a su fracción molar en el líquido. Es decir, me está diciendo que la presión de A es igual a la fracción de A por una constante que es la presión de A pura. Y esa es la ley de Henry, ¿no ve esa ecuación? Entonces, ley de Henry. La 7. La 7. La 7 me dice, a presión constante, la regla de las bases de Gibbs para un sistema monovariante estará expresado por, arriba ya hemos hecho esto, ¿no ve? Monovariantes componentes 1. Y como es presión constante, es componentes menos fase más 1. Ya, la ecuación tendría que ser componentes menos fase más 1. Esa debería ser la ecuación porque la presión es constante. Ahora, como es monovariante, componentes vale 1. Ya, arriba ya hemos hecho esto a pasos, ¿no ve? Así que 1 más 1, 2. La ecuación sería esta, 2 menos fases. 8. Un punto invariante es aquel en el que coexisten dos fases, una fase, tres fases, ninguno. A ver, arriba les he explicado cuando teníamos el diagrama
presión, temperatura para agua líquida y estábamos identificando el punto triple, les he dicho que el punto triple era un punto invariante, ¿no? La definición de un punto invariante es que ese punto no necesita ninguna variable para definirse. Es decir, ese punto, su varianza es cero. Ya, este punto, su varianza es cero. Entonces, ese punto, como era el punto triple, ¿qué tenía? Tenía tres fases, ¿no ves? Tenía sólido, líquido y gas, así que la respuesta de aquí sería tres fases. El 9. ¿Cuántos componentes posee una solución acuosa de sulfato de sodio? Ya. Una solución acuosa de sulfato de sodio me pide componentes. Es la pregunta número 9. A ver, otra vez la ecuación de arriba. Componentes es número de elementos menos número de relaciones. A ver, tengo que analizar sulfato de sodio más agua, ¿no? Porque me dice una solución de sulfato de sodio. Así que tiene que haber agua. Aquí, elementos. 1, 2, 3, 4. Elementos son 4. Relaciones. A ver, les he dicho que siempre viene la relación implícita, sumatoria de fracciones es igual a 1. Ahí ya tenemos una relación. Ahora, esto era una solución, ¿no ven? ¿O qué decía? A ver, decía, sí, una solución acuosa. A ver, ¿cómo es una solución? Aquí se puede medir la solubilidad, ¿no ven? Así que existe el equilibrio de solubilidad, existe un KPS. Así que existe la ecuación del equilibrio de solubilidad. Ya prácticamente se recuerda todo lo que sale. ¿Qué es esto? Es una solución. Debe haber equilibrio de solubilidad. ¿Qué es esto? Es una reacción. Entonces debe haber equilibrio químico. Cosas así. Entonces tienen dos relaciones. Componente sería 2. Componente sería 2. Ya. Número 10. Durante el enfriamiento en un diagrama binario temperatura X, cuando se produce el primer vestigio de vapor, se conoce como... Ya. Arriba ya les he enseñado cómo analizar, ¿no ve? Darse una dirección viendo, este es el primer vestigio, este segundo vestigio. Ya les he explicado eso. Este sería el punto de burbuja. Ya lo van a verificar, porque arriba ya les he explicado, era una pregunta muy similar a esta. Bueno, este era el 2 2010 y diré 2 2020 y eso sería todo. Hemos terminado con eso, las teorías. A ver, ¿alguien tiene alguna consulta? A ver, voy a leer el chat o alguien quiere decir algo. A ver, las 6 no es Lady Henry. La pregunta 6 dices, ¿no ve? En una disolución, cada componente ejerce una presión de vapor que es proporcional a su fracción molar en el líquido. No, es la ley de Raoult. Cuando hemos avanzado el equilibrio líquido-vapor, cuando hemos analizado la presión de cada componente del líquido, la presión, digamos, aquí tenemos un líquido, ¿ya? Que tiene A y B. Cada uno ejerce su propia presión. La presión de A, mediante la ley de Henry, es la fracción de A en el líquido por la presión de A puro. Eso es la ley de Henry. Y con B se puede aplicar lo mismo. ¿Ya? Entonces, esto, en una disolución, cada componente ejerce una presión de vapor, aquí está, que es proporcional a su fracción molar en el líquido. Y sería esta ecuación. Y esta ecuación es la ley de Henry. Así que estaría bien la ley de Henry. Miren, ley de Raoult, ¿qué estoy hablando? Está bien ley de Raoult. ¿Alguna consulta más? La ley de Henry, por si acaso, te habla de gases que se condensan en un líquido, más o menos ubican la Coca-Cola, tienen dióxido de carbono, ¿no ve? Cuando está sellado en el envase, tiene gas dióxido de carbono ahí arribita. Ese gas está en equilibrio con ese líquido, pero ese gas se va condensando, se va evaporando. Eso sucede cuando está ahí almacenada una Coca-Cola. Eso te explica la ley de Henry. Un gas sobre un líquido. Ya. ¿Alguna consulta más?
¿Alguien tiene Auxi, alguna consulta? puede que haya final. Estaban diciendo en otros grupos que el ingeniero pues estaba diciendo otra cosa. No sabría decirte. Año pasado no han dado final ni el primer semestre ni el segundo semestre. Han dado solo quinto parcial. Y el quinto parcial era el recuperatorio. A ustedes les ha dicho el ingeniero, si no me equivoco, que el quinto iba a ser el recuperatorio, ¿no ve? Sí, es que una compañera de su grupo del ingeniero Pérez dijo que podía ser otra cosa, así que el ingeniero iban a hablar entre ingenieros. ¿Puede darse el caso? No creo, sinceramente no creo porque falta una semana más para que termine el semestre. O sea, estarían dando a media semana, tal vez. No creo, sinceramente. Sí, le Porque veo, sí, primero que porque nada, sí, ¿cuándo van a presentar notas? a ver, si no me equivoco, es hasta el próximo domingo, sábado. Así que hasta el 25, 26. Y ahí tal vez algunos que pidan prórroga por notas entreguen hasta finales de junio, hasta el 30 tal vez. Pero generalmente eso no sucede en materias de básicas. Casi todos cumplen a tiempo, así que sinceramente no creo porque año pasado no han dado examen final, ni el primer semestre ni el segundo semestre. Solo han dado hasta el quinto y el quinto, a la vez que era quinto parcial, también era recuperatorio. Yo creo que se va a mantener igual. ¿Alguna otra consulta? ¿Algo, algún ejercicio que tengan dudas? ¿Alguna de esas teóricas? Disculpe, sí, ¿lo podría dejar los archivos que tiene, por lo menos hasta la siguiente semana, así para que podamos descargar con tiempito? O sea, es que no, Ah, sí, no puedes sí. descargar. No te preocupes, lo voy a dejar casi, incluso en todo el intensivo va a seguir ahí el Classroom, no se preocupe, no lo voy a archivar el Classroom. Recién al año, diré, al siguiente semestre por mediados de agosto voy a crear otro Classroom y ahí ya lo voy a archivar el Classroom que tenemos. A mediados de agosto será para el siguiente semestre. Así que tienen tiempo, incluso los que por cualquier cosa que puede pasar, no sé, han reprobado la materia, van a ir al intensivo, tienen el material de toda la materia en el Classroom. Lo voy a dejar durante todo julio y parte de agosto. Sí, ojalá no necesiten ese material. Hablándoles también del intensivo, por buena información tengo de que el ingeniero que va a dar este intensivo de julio es el ingeniero Mérida. Ya el ingeniero Mérida este año no está dando, ha dado el intensivo de enero de este año y año pasado ha dado regular. Él va a dar el intensivo estas vacaciones. El auxiliar del intensivo no sabría decirles, por si acaso no voy a ser yo, ni ninguno de los otros auxis, creo que ninguno de ellos ha postulado, creo que va a ser alguno de los auxis de año pasado, porque año pasado éramos 3 auxiliares, de esos 3 yo soy el único que se ha mantenido, ya, yo soy el único que se ha mantenido y los otros 2 ya no están dando